Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, Dios me les guarde. Damos gracias al Señor que nos da una oportunidad nueva de poder estar en su presencia para adorar su nombre, para exaltar su nombre. Somos los pastores de la iglesia Casa de Fe. Estamos agradecidos del Señor de que nos permite poder predicar su palabra, poder a través de estos medios comunicarnos y expresar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Amén. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, Dios se ha glorificado de una manera extraordinaria y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Iglesia Casa de Fe, hermanos que nos acompañan de otras iglesias, pastores que nos acompañan también, damos gracias al Señor porque ustedes, tanto como nosotros, estamos recibiendo de la palabra y nosotros debemos hacer todo lo posible porque esta palabra llegue a cada amigo, a cada familiar, a cada persona que nosotros podamos contactar a través de estos medios, a través de estas plataformas de YouTube y de Facebook. Entonces nosotros podamos hacer llegar el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor tiene el control de todas las cosas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Nuestra confianza está en el Señor, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Hemos venido accionando en lo que es el mover del Espíritu Santo en este tiempo y sabemos que está dictando una pauta y nosotros estamos alineándonos con el Espíritu para ejecutar las acciones que corresponden en este tiempo. Les invito a que cada uno de nosotros en nuestros hogares levantemos altar familiar al Señor. Levantemos una antorcha en medio de la situación de dificultad que hay. Nosotros como pueblo del Señor nos llenemos del Espíritu, busquemos la dirección del Espíritu, busquemos lo que Dios tiene en la palabra para nuestras vidas y podamos nosotros a través de este altar familiar poder estar juntos y unánimes. Necesitamos la unidad. La iglesia del Señor necesita más que nunca la unidad en este tiempo. Aleluya. Le voy a pedir a nuestra hermana Lismari entonces que ella pueda levantar una oración y de esa manera comencemos en esta noche. Amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Jesús de Nazaret. Bendito Señor. seas. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Bendito eres, Dios. Por ayudarnos, Señor, en este día, Padre Aleluya. Santo, Señor, por haber guardado Gloria te nuestra damos, vida, Señor. nuestra familia, Señor. Santo Señor, eres tú. gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de Digno eres tú. reunirnos nuevamente, Señor, a través de estos medios. Santo. Sabemos, Santo, Señor, que tu Espíritu Santo Santo eres, que está Señor. en todo lugar, Señor, Digno. llena nuestras vidas, Señor. Merecedor de adoración. Señor, queremos entregarnos, Señor, Merecedor de completamente a alabanza. ti, Señor, porque eres el La único gloria digno de te adoración y pertenece. alabanza. Oh, Señor, magnífico. trata con nuestros corazones. Oh, Que sublime. tu palabra, Señor, Oh, lleve ese alimento excelso. especial, Señor, aleluya, Oh, para santo. crecer, Señor, Bendito en ti, seas. Señor, aleluya, En Padre. tus manos estamos, Señor Jesús, Señor. estamos en ti, Padre. Bendecimos el Bendecimos nombre tu que es nombre, sobre bendice, todo Señor, a cada nombre. una de las personas que en este momento se está conectando, Señor, Sí, y que las Señor. que próximamente irán a ver, Señor. Sí, Señor. Dios mío, y a Bendito escuchar, seas, Señor, esta Señor. palabra. Que haga el Gracias, efecto, Señor. Señor. Dios Gracias mío, que por tu convenza, que fidelidad, transforma, que liberta, Señor, Gracias las por tu vidas, Padre. fidelidad, Padre Dios Santo. mío, muchas gracias, Santo Señor. eres tú, Dios mío. Guíanos en el nombre de Santo Jesús, tú, de tu Señor. Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos venido orando, clamando todos estos días y en estas mañanas en un devocional que hacemos en mi trabajo nos reunimos todos en la mañana y buscamos la presencia del Señor y allí en estas oraciones, en esta intercesión, en este clamor que levantamos bien temprano en la mañana, vino una palabra a mi vida del Espíritu bien importante y creo y la quiero compartir con cada uno. Debemos orar, iglesia, para que el Señor nos haga inmune
delante de este virus que está atacando el mundo. Que el Señor nos haga inmune. Amén. Que haga inmune nuestra familia, que haga inmune su iglesia. Y que todo aquel que clame al nombre del Señor, como dice la palabra, entonces sea salvo. Iglesia, clamemos al Señor, pidámosle al Señor en acción de súplica que nos haga inmune, que nos guarde, así como Dios guardó a su pueblo de Israel cuando estaba allí pasando el ángel de la muerte, y que el ángel de la muerte tocó únicamente los primogénitos de los hijos de Egipto, y sobre el pueblo de Israel la sangre que estaba en los dinteles, allí esa sangre marcó la diferencia. Amén. Que nosotros seamos cubiertos, que el Señor nos haga inmune delante de esta plaga que está azotando en este tiempo la tierra. Esta es una palabra que Dios puso en mi corazón en estas mañanas cuando estamos haciendo estos clamores, esta oración, estos devocionales en la mañana, y la quería compartir con ustedes, hermano. Allí en su hogar, clame al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor. Él es el único que puede hacerlo sobrenatural. Nosotros creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que es fiel, que es un Dios verdadero, que ha hecho cosas grandes y extraordinarias. Amén. Ha hecho tantas cosas, y en su fidelidad quiero recordarle, hermano, nosotros debemos mantenernos fieles también. Amén. Estaba compartiendo con otro hermano pastor, hermano Luis Gallegos, y estábamos conversando sobre una serie de indicaciones, una serie de análisis que se han venido realizando a través de todas estas situaciones que se están presentando ahorita, y no solamente en este tiempo, sino que anteriormente ya se venían analizando. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros como iglesia de participar, de invertir verdaderamente en lo que el Espíritu Santo en este momento está propiciando. Estos son momentos en los cuales nosotros no estamos realizando grandes actividades en las iglesias. No se está llevando a cabo unos gastos que normalmente se estaban realizando. Pero nosotros en este tiempo estamos claros. Es un mover que el Señor ha hecho en nuestra iglesia. Se está sacudiendo los cimientos. Nosotros tenemos que volvernos al Señor, mirar al Señor, estar atentos a la voluntad del Señor. Entonces, que nosotros podamos ser fieles es bien vital en este momento, hermanos. Muy importante. No se está haciendo convivio en la iglesia. No estamos haciendo eso compartir que se realizaban. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo un altar familiar. Nos estamos conectando por esta vía. Estamos compartiendo la palabra por esta vía. Pero igualito nosotros tenemos que hacer un servicio como si estuviéramos allí en el templo, hermano. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que cantarle al Señor, tenemos que meditar en su palabra, y por supuesto lo que forma parte de la bendición del Señor, que cuando nosotros damos, entonces recibimos más. Que cuando alguien viene y nos da algo, nosotros cuando damos tenemos mayor bendición, y nosotros somos llamados para ser de bendición. Entonces debemos asumir nuestras responsabilidades que nos corresponde a nosotros, porque cuando hablamos de los diezmos no estamos hablando de que es de lo que nos sobra, es de Dios, es de Dios, el diezmo es de Dios. Nosotros con el 90% del resto hemos vivido durante todo el tiempo que hemos tenido sirviendo al Señor, y jamás nos ha hecho falta algo. Siempre nosotros hemos tratado de cumplir con lo que Dios ha hecho en nosotros, porque Él nos ha bendecido primero. El trabajo que usted y yo tenemos es porque Dios en su misericordia nos ha provisto, nos ha dado un techo, nos ha dado los alimentos que consumimos, nos da el vestido, nos da los vehículos para desplazarnos. Entonces, todas estas bendiciones del Señor, nosotros debemos ser fieles también al Señor. Y en este tiempo hago este llamado para que cada uno de nosotros hagamos lo que debemos hacer, traer los diezmos al alfolí. Ya usted, hermano de Casa de Fe, conoce cómo es la manera. Usted sabe que a través de simplemente un mensaje de texto, ya usted puede canalizar sus diezmos, y de esa manera la obra sigue avanzando. No se va a ver disminuido
los ingresos de la iglesia. Porque sí es necesario los ingresos para la iglesia. Eso hay que tenerlo claro. Es una necesidad de que haya los ingresos para la iglesia. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermana, vamos a continuar la serie que estamos trabajando todos estos días. Amén. Empoderados para servir. Empoderados para servir. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, veníamos hablando de lo que Dios o Jesús, en el caso específico, le había dado instrucciones a su iglesia, a sus discípulos, y los discípulos habían estado cumpliendo a cabalidad lo que había sido la instrucción que Jesús les había dado. Amén. Amén. Podemos ubicar el libro de Hechos, capítulo 2, y hoy vamos a leer el versículo número 4. Amén. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así su palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Señor. Ayer compartimos que fue el versículo número 2 y el número 3. Hablamos del viento, como de viento, y hablamos también como lenguas repartidas como de fuego. El sonido de un viento recio que llenó la casa representó la presencia transmisora de vida del Espíritu Santo. Amén. Que fue sentida por las 120 que estaban allí reunidas en el aposento alto. Y dice que tal vez eso representó la obra misionera que pronto esparciría el Evangelio hasta lo último de la tierra, que estábamos leyendo también en Mateo 28. Amén. Gloria a Dios. Y dice que lenguas repartidas como de fuego. Los discípulos en Pentecostés fueron encendidos por el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Para esparcir la llama inextinguible del Evangelio. Gloria a Dios. El viento recio y las lenguas de fuego ocurrieron antes del bautismo del Espíritu, que lo vemos ahorita en el versículo número 4. Cabe destacar que la lengua de fuego nunca se volvió a repetir este hecho, esta señal. Hay algo muy importante, que el Pentecostés también se compara con el Éxodo del Antiguo Testamento, que también recuerdan que la palabra dice que había muchas señales, como lo que tú estabas hablando ahorita, de los dintel, ¿verdad? La sangre en el dintel, en las puertas, era del Cordero. Hoy nosotros, cada uno de nosotros, se hace derramado esa sangre del Cordero en nuestra vida. Y por eso estamos protegidos en el nombre del Señor, porque esa sangre está sobre nosotros. Y dice que el viento recio y la lengua ocurrieron antes del bautismo, pero no se vuelve a repetir este hecho. Por lo tanto, como cristianos no podemos esperar otra vez volver a ver esta señal. Amén. Sino que cuando los creyentes reciben al Espíritu Santo. Pero para poder comprender un poco esto necesitamos buscar ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo era la llenura del Espíritu. Recuerdan que hoy en día es permanente, pero antes era intermitente, ¿verdad? Venía sobre algunas personas, sobre algunos profetas, sobre algunos siervos y sobre algunos reyes. Amén. Sí, entonces era el Espíritu Santo, así en el Antiguo Testamento veíamos que una persona era escogida específicamente por el Señor para cumplir una tarea que era también específica. Estas tareas que ellos desempeñaban necesitaban el poder sobrenatural del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo venía sobre ellos para que pudieran ser capacitados para realizar esta tarea por la cual Dios los había llamado, porque Dios llamaba al profeta, Dios llamaba a un hombre, a una persona, a una mujer, lo llamaba con este propósito, pero derramaba su espíritu sobre él. El Espíritu Santo venía sobre esta persona, amén. Entonces para poder entender un tanto lo que es la llenura del Espíritu en este tiempo, necesitamos volver un tanto al Antiguo Testamento y buscar qué era lo que pasaba, cómo era que se evidenciaba esta llenura del Espíritu Santo, de lo que estamos leyendo aquí en el capítulo 2, 4 de Hechos, porque dice ahí que claramente, y fueron llenos del Espíritu Santo.
cuando ellos están siendo llenos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que evocar lo que dice la Escritura, porque en la Escritura nosotros vamos a encontrar los rasgos, las características, la orientación específica para tener más claro qué es la llenura del Espíritu Santo, o como nosotros decimos en este tiempo, la evidencia física del bautismo del Espíritu. Amén. Es una evidencia física. Esta evidencia nosotros para poder tener un patrón claro, entonces vamos a buscar qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces, la llenura venía sobre la persona para guiar al pueblo a realizar una acción específica. Eso lo podemos ver en Moisés. Moisés fue un hombre escogido exclusivamente para realizar una tarea. Fueron muchas tareas las cuales él realizó, pero una de guiar a su pueblo, de sacar al pueblo de Egipto que estaba siendo esclavizado por más de 400 años, y el clamor de su pueblo había llegado a los oídos del Señor. Y el Señor entonces escoge a Moisés para que él guíe al pueblo en esa salida, para él poder, porque necesitaban un líder que los llevara. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Usted puede leer con calma posteriormente y lo va a encontrar allí, cuando el Señor se le aparece en una zarza ardiente y Moisés empieza a buscar y se da cuenta de que era Dios mismo el que le estaba hablando allí. Amén. Era en ese momento una acción sobrenatural la que estaba presentándose, y era el ángel del Señor el que estaba allí presente. Amén. Gloria sea al Señor. También el Espíritu venía sobre la persona, venía esa llenura sobre la persona para hacer la revelación, para dar palabra de revelación, para interpretar los sueños. En el caso de José, que pudo interpretar el sueño del faraón y ser el instrumento de salvación para Israel en el tiempo que se vino de hambruna sobre la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 41. Venía una hambruna sobre la tierra, el faraón tuvo un sueño terrible que le quitó el sueño completamente, no tenía paz, estaba en una situación de angustia, pero Dios había dado este poder, esta situación tan especial, que el Espíritu venía y le interpretaba, le daba la interpretación del sueño. Entonces, hay unas características, hay unos rasgos bien importantes que determinan qué es propiamente la llenura del Espíritu. No es solamente una cosa, no es solamente algo en particular, es muy complejo, pero sobremanera el Espíritu nos va guiando para que podamos tener al menos una pequeña interpretación de lo que es la llenura del Espíritu. Amén. Entonces, la palabra de profecía, también el Espíritu venía sobre el profeta para precisamente darle una palabra de profecía al pueblo, una palabra que los guiara, porque necesitaban ser guiados. Hubo momentos en los cuales a través de estos profetas Dios exhortaba al pueblo. Cuando el pueblo se extraviaba, se salía de la voluntad de Dios, Dios levantaba a estos profetas que exhortaban al pueblo, que los guiaban para volver al Señor, porque el propósito de estos profetas en gran manera es que ellos exhortaran al pueblo para que el pueblo estuviera en sobreaviso de que estaban haciendo lo malo delante del Señor y se volvieran al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, poder y autoridad para exhortar. Gloria sea al Señor. Eso lo podemos encontrar en el libro de Miqueas. En Miqueas en particular hay algo que me llamó mucho la atención cuando estábamos estudiando esto. Y dice de esta manera en Miqueas capítulo 3 versículo 8. Aquí nos vamos a detener un poquitico. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En este momento habían falsos profetas, hombres que estaban realizando una tarea que no era la apropiada.
Ellos estaban guiando al pueblo, le estaban diciendo a la gente, cuando la gente les daba algo, entonces ellos le profetizaban algo bueno. Pero cuando no le daban algo, entonces ellos le profetizaban algo que no estaba bien. Entonces, el profeta no es para cumplir los caprichos personales de alguien en particular, de alguien que esté en eminencia. No, el profeta es un representante de Dios aquí en la tierra, al igual que somos todos nosotros, representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Y estamos para qué? ¿Cuál es el propósito? De que a través de la palabra nos volvamos al Señor, volvamos nuestra mirada al Señor, estemos buscando, estemos en el camino recto como el Señor quiere que su pueblo esté, como Él anhela que cada uno de nosotros esté, que estemos sirviéndole a Él, porque para que Dios llamó y escogió al pueblo de Israel, hermanos, lo escogió para que fueran testigos, le fueran un pueblo de sacerdotes que fueran testimonio ante el mundo, ante las naciones, de lo que Dios es capaz de hacer, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios que cuida. Sí, Señor, que Dios es un Dios que bendice a su pueblo, que tiene cuidado sobre su pueblo. Y nosotros, ya en una clase pasada estuvimos hablando de esto, un devocional pasado, somos un pueblo que no éramos del pueblo de Israel, que no somos del pueblo de Israel, pero que espiritualmente hemos sido injertados para nosotros gozar de la bendición, porque éramos un pueblo que no era escogido, pero a través de la sangre de Jesús, a través del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, entonces nosotros somos comprados a precio de sangre y podemos hoy venir y entrar confiadamente al trono de la gloria, porque el velo se rompió y el lugar santísimo, esa cortina, ese velo que separaba el lugar santísimo donde no podría entrar sino únicamente el sumo sacerdote, nosotros, como tenemos un sumo sacerdote perfecto, entonces Él ahora intercede por nosotros allí delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria sea a Jesús por eso. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, esto sería a grandes rasgos tan solo un punto de vista con respecto a cómo era que se entendía el ser lleno del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Es a grandes rasgos, porque hay que estudiar bastante esto para entender o tener parcialmente una secuencia que nos pueda llevar a asimilar, porque esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. ¿Ok? Entonces, como es sobrenatural, como es espiritual, nosotros tenemos que orar mucho, buscar la presencia del Señor para que venga la revelación a nuestras vidas y que el Espíritu Santo trate con nosotros. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, luego de en esta manifestación ocurrida en Pentecostés, volvemos a Hechos 2. Entonces volvemos a Hechos 2, ¿verdad? Volvemos a Hechos 2:4. Gloria sea al Señor. El Espíritu había descendido. Gloria a Dios. Pero con una particular diferencia que hay que destacarlo aquí, que es muy importante, que anteriormente venía sobre una persona en específico, para cumplir una tarea específica también, por supuesto. Pero ahora el Espíritu se había derramado y había llenado a todas las personas que estaban en ese lugar. Los que estaban reunidos. Amén. Todos los que estaban reunidos. Gloria a Dios. Esto era cumplimiento, por supuesto, de lo que Jesús les había dicho ahí mismo donde estábamos estudiando en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 4, en el 5 y en el 8, ya Él les había dicho lo que iba a ocurrir. Les habló específicamente que la promesa del Espíritu, ellos iban a ser bautizados, lo vimos también en Juan, lo vimos en Mateo, vimos como todo estaba cumpliéndose con el hecho de que viniera la llenura del Espíritu Santo y que ellos fueran bautizados con la evidencia física que vamos a estudiar posteriormente. Amén. Bueno,
También leemos en Joel 2, 28, 29. Y dice así la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Gloria sea al Señor. Había sido profetizado que el espíritu sería derramado sobre toda carne. Amén. Gloria Estábamos sea al hablando. Señor. No solamente era una persona ya, habían sido llenos los 120 que estaban allí reunidos, que tenían algo en particular, estaban en unidad, juntos y unánimes. No como hay un dicho que dice juntos y no revueltos, ¿verdad? No. Juntos y unánimes. Amén. Amén. Gloria sea al Ellos Señor. dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria sea al Señor. Comenzaron, nos habla de que fue un inicio o de que es un inicio. Y la continuidad de esta evidencia física que se le ha denominado bautismo en el Espíritu Santo. Es Amén. una evidencia física. Gloria Gloria sea a al Dios. Señor. El hablar en otras lenguas. Gloria a Dios. Y está hoy vigente. Amén. Amén. Los 120 estaban listos para recibir. ¿Usted está listo para recibir? ¿Ya lo recibió? Escríbanos cómo fue su experiencia. Amén. Ellos Gracias, habían Señor. sido fieles y obedientes al mandato de Cristo de esperar. Qué difícil es a veces cuando nos dice que tenemos que esperar. Esperar, y habían pasado el tiempo de espera orando y estudiando la Amén. palabra de Dios. Cuando el Espíritu vino, estaban dispuestos a recibir lo que fue derramado sobre ellos, y así fueron llenos del Espíritu. Gloria sea al Tenían Señor. una disposición de recibir lo que Dios les había prometido. Amén. Amén. Lucas también hace énfasis de pasajes posteriores de mostrarnos que esto no fue un acontecimiento que sucedería una sola vez. Conforme los discípulos crecían en su caminar diario con el Señor, se dieron cuenta de que su potencial humano era expansible y que el don de Dios, en lo que tú hablabas, es sin límites. Amén. Ellos podían ser llenados continuamente con más de la plenitud de Dios. Gloria sea al Amén. Señor. Somos nosotros los que limitamos a Dios en la llenura, en la capacidad que Él nos está dando. Porque Dios al que llama, capacita. Amén. Amén, Gloria a lo que Dios. habíamos hablado. Dios lo que llama, capacita. A veces muchas personas dicen, yo no estoy preparado para eso. Pero cuando Dios nos llama, bueno, nosotros somos testigos de esto. De que cuando Dios nos llamó, hemos pasado por procesos, por qué circunstancias, que nos han ido ayudando a prepararnos, Moldearnos. a moldearnos, a limpiarnos, a transformarnos, a negarnos a nosotros mismos muchas cosas, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Sí, de esa manera nosotros hay algo tan importante en el hecho de nosotros estar dispuestos, Gloria a Dios. estar anhelando, estar accionando, porque recordemos que el fin de la unidad, el fin de que esa armonía que se produce cuando estamos en unidad, así como la que se produjo en ellos, porque ellos estaban juntos y unánimes, el fin de esto es que hay una acción. Amén. Entonces el Espíritu nos impulsa. Gloria Cuando a Dios. viene el Espíritu sobre ellos, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente ellos fueron impulsados a ir. Impulsados. La unidad, la armonía, estar en un mismo sentir, con un mismo pensamiento, estando todos de acuerdo. Entonces, esto produce en sí, el hecho de estar en esta posición, produce una acción. Amén. Entonces, es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la llenura del Espíritu para que se produzca en nosotros esta acción de ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, para nosotros ir, para ser testigos fieles, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Entonces, con todo esto dicho, vamos a ir desglosando progresivamente, por supuesto,
entendiendo la magnitud de lo que representa, la complejidad que representa, pero la sencillez de que cuando nosotros procuramos así, con nuestro corazón, eso dispuesto, noblemente, entendiendo con humildad que la soberanía es de Dios y que el Espíritu les daba a ellos como Él quería, ¿verdad? Les daba que hablasen como Él quería que hablasen. Dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. Exactamente. Nosotros no le vamos a dar ninguna fórmula porque no hay ninguna fórmula. No estamos dando ninguna fórmula. Estamos buscando, escudriñando qué es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, qué fue lo que pasó allí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, para nosotros tener una pequeña guía, para nosotros poder tener un molde y poder nosotros encaminarnos en esa búsqueda, juntos podamos encaminarnos en esta búsqueda. Yo sé que muchos hablan en lenguas, yo sé que muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo, pero entendamos que esto era el inicio. Cuando allí leemos, con mucha paciencia leemos, entendemos que era una continuidad, no era un momento específico y después se apagaba. Era una continuidad, porque la búsqueda del Señor no es de un momento, de un tiempo específico, es de manera continua, ¿ok? Es de manera continua. Yo voy relacionándome con el Señor a medida que yo estoy orando, a medida que yo estoy leyendo, estoy escuchando la palabra, a través de los estudios que se están haciendo. Entonces el Espíritu Santo trata con nosotros. Así como el Espíritu está tratando con usted, Él está tratando con nosotros aquí. Nosotros primero la palabra viene sobre nosotros y causa un mover, un remover, un sacudir internamente para que entonces esta palabra sea afianzada en nuestro ser, Necesitamos que la palabra del Señor esté afianzada en nuestro ser. Y recordemos que la palabra fue inspirada a los hombres por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Este mismo Espíritu Santo que nos va a capacitar, que nos capacita para poder cumplir la tarea, la obra que el Señor nos ha encomendado. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces, son muchas cosas que vamos a ir desglosando progresivamente. Sabemos que todos estaban listos, que todos estaban anhelando. La pregunta de hoy, ¿estamos todos anhelando la llenura del Espíritu Santo? Amén. Usted está anhelando, está trabajando en esto de la llenura del Espíritu, está investigando qué es lo que significa la llenura del Espíritu. Me recuerdo cuando estábamos estudiando allá en el instituto también, que las personas, cuando se evidenció este bautismo, muchas personas estaban investigando y comenzaron a investigar qué era esto de hablar en otras lenguas. Hermanos, a medida que nosotros vamos buscando, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu nos va a dar. Amén, gloria a Dios. El Espíritu nos va a dar, va a suplir las necesidades. Nosotros tenemos una necesidad de estar llenos del Espíritu, pero si no buscamos ser llenos del Espíritu, si no anhelamos esta llenura, si no accionamos, entonces si estamos inertes, entonces quiere decir que estamos aislados, nos estamos quedando fuera. Y entendamos que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros estamos apartados del fuego del Espíritu, entonces los ataques vienen frontales y nosotros debemos estar cubiertos. Necesitamos la cobertura del Espíritu Santo, necesitamos la alianza, porque Él es el que nos lleva a Jesús. Él es el que convence, redarguye y convence de pecado el corazón de cada uno de los hombres, de cada una de las personas. Sin el Espíritu Santo no nos va a llevar a los pies del Señor. Nosotros necesitamos
a Jesús en nuestros corazones. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Tú, amiga, amigo que nos escuchas, necesitas a Jesús. Nosotros necesitamos al Señor. Nosotros necesitamos al Señor. No somos más que nadie. Nosotros no estamos por encima de nadie. Hermano, hermana, nosotros no estamos por encima de nadie. No miremos a las personas como si fueran menos. Por el contrario, con humildad entendamos. Nosotros estamos sirviendo a los hombres para agradar a Dios. Estamos sirviendo a los hombres para agradar a Dios. Estamos siendo empoderados para servir. Amén. Gloria a Dios. Que es el tema que estamos desarrollando. Empoderados para servir. Estamos siendo de instrumentos del Señor porque nosotros anhelamos servirle al Señor. Y a cada hombre, a cada persona que usted pueda hablarle del Señor, no tenga temor, no tenga duda. El Señor es maravilloso y bueno, y el Señor es misericordioso y el que perdona, así como nosotros también vamos a perdonar. Amén. Entonces tenemos que estar en una misma sintonía con el Espíritu, alinearnos con el Espíritu en este tiempo. Amén. Amén. Así quiero saludar también a los hermanos que están conectados desde varias partes de Venezuela, están conectados los hermanos de Casa de Fe. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Está conectado nuestro pastor Henry Lozano, que siempre nos está apoyando. Gloria sea al a Señor, Dios. mi pastor, Nuestra hermana mi Esperanza, mentor. nuestro hermano Elmer, nuestra hermana Sirene, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano José. Muchas gracias Bueno, a todos, tanto cada que están uno que están conectados. Amén. Gracias por el apoyo y por difundir este estudio, amén, que ha llegado y que llegue a otras personas que no conocen al Señor y que necesitan al Señor, amén. Así como usted y yo lo necesitamos cada día, ellos también necesitan, y solamente a través del Espíritu Santo que convenza su vida y puedan ser llenos de ese Espíritu Santo que nos ayuda en que estos momentos a seguir cada día, a pesar de las circunstancias, ser esa luz, ser esa sal que necesita. Amén. Amén. Y hermanos, estemos orando por lo que fue esta palabra que Dios trajo a mi corazón, hermano, que se la compartí al inicio del estudio. Oremos para que el Señor nos haga inmune. Oremos para que el Señor haga inmune a su iglesia. Así, de manera sobrenatural, porque Dios es el que hace lo sobrenatural, hermano. Yo creo que el Señor es el que hace lo sobrenatural. Amén. Así que oremos al Señor, que el Señor nos haga inmune, que Él haga inmune a su pueblo. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo de sacerdotes que viene a ser servidores para anunciar las virtudes del Señor, de aquel que ha hecho maravillas en nuestras vidas. Así que no dudemos, no tengamos temores en anunciar la palabra del Señor, anunciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y le pedimos una vez más, hermano, que se una con nosotros para adorar al Señor, para alabar al Señor. Este domingo a las 10 de la mañana vamos a tener un nuevo servicio dominical donde vamos a estar como siempre, con todos los ánimos de servir a nuestro Dios, de alabar a nuestro Dios, de compartir en familia, de orar por las necesidades. Y no duden, hermano, en enviarnos un mensaje para que nosotros podamos orar por su necesidad en particular. Cada uno de nosotros tenemos necesidades en particular. Y si usted quiere que nosotros lo hagamos de manera privada, también nos puede enviar un mensaje. Amén. Estaremos orando por usted. Y estaremos allí. Amén, gloria a Dios. Entonces, puede usted compartir este mensaje, hermano. Le agradecemos mucho Gloria a Dios. a todas las personas que han estado haciéndolo, compartiendo los mensajes. No estamos buscando una gloria personal, hermano. Lo único que estamos buscando es que el Dios nuestro, el Dios que hace milagros, que hace maravillas y que se ha manifestado en nuestras vidas, nosotros de gratitud lo que hemos recibido podamos compartirlo con las personas que lo necesitan. Todos necesitan del Señor, todos necesitamos del Señor. Oramos entonces y vamos a quedar despedidos por esta noche. Amén.
Padre, Señor, te bendecimos, alabamos tu nombre y te exaltamos una vez más. Señor, te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo pueda venir sobre cada persona, sobre cada amigo, sobre cada hermano, sobre Casa de Fe, Señor, sobre cada iglesia que nos acompaña, Señor, sobre cada ministerio, sobre cada pastor, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por las respuestas. Gracias por las respuestas que hemos podido apreciar. Sabemos que has hecho grandes maravillas. Has hecho sanidades. Has hecho liberaciones, Señor. Y muchas cosas que has seguido haciendo. Y de tantas que ni siquiera nosotros sabemos, ni estamos conscientes, pero sabemos que tú las has hecho, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, Señor, puedan ser guardados, Señor, en tu presencia. Y sigue ayudándonos y dándonos la palabra, Señor, para que podamos predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra sea para ti. Somos la iglesia Casa de Fe, somos los pastores de la iglesia Casa de Fe. Un placer de estar con ustedes. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Amén.